Muy buenas tardes. Para la Dirección General de Desarrollo Curricular, es un gusto darle la bienvenida a este primer conversatorio en el cual hablaremos sobre la integración curricular. Si bien es cierto que ya han leído sobre este tema en el plan y programas de estudio y en las orientaciones del Consejo Técnico Escolar, les invito a que permanezcan con nosotros, ya que 4 grupos de expertas y expertos nos hablarán desde la otra forma en la que lo viven. Sin más demora, cedo la palabra a la maestra Xochitl Leticia Moreno Fernández, quien es nuestra directora general de Desarrollo Curricular, e inaugurará este evento y nos compartirá unas palabras. Adelante, maestra. Ok, tenemos unos detalles técnicos, sin embargo, podemos continuar. Para esto cedo la palabra a la maestra Sonia Lorena Esperón Lorenzana, quien es nuestra directora general de secundaria y también nos dirigirá unas palabras. Buenas tardes, estimadas maestras y estimados maestros de secundaria. Muy buenas tardes. Es para mí un gusto dirigirme a ustedes para nuevamente darles la más cordial bienvenida a nuestro primer conversatorio intitulado La integración curricular en fase 6 de docentes para docentes. Al respecto, una de las preocupaciones de nuestra directora general, la maestra Xochitl Moreno, a quien agradezco la intención de querer inaugurar el evento con sus fallas técnicas que hemos tenido, es la de que quienes formamos parte del equipo de diseño de los programas de estudio propiciemos espacios de diálogo y reflexión sobre la práctica docente, con el fin de resignificarla y fortalecerla, para sin duda alguna seguir colaborando en la formación de niñas, niños y adolescentes con base en el modelo educativo de la nueva escuela mexicana. Hago propicia la ocasión para agradecer también la participación entusiasta de las maestras y los maestros de Morelos, Nayarit, Estado de México y Ciudad de México, quienes nos acompañarán a lo largo de estas 2 jornadas de aprendizaje compartido. Muchas gracias, compañeras y compañeros. No me resta más que decirles que con la temática de educación, de integración curricular, damos inicio a un espacio que la Secretaría de Educación Pública abre para ustedes, para que puedan dialogar, reflexionar y compartir sus experiencias docentes en el marco del ANEM. Bienvenidas, bienvenidos. Cedo la palabra nuevamente al maestro Jaime Eduardo Díaz Vicente, nuestro moderador del conversatorio. Adelante, Jaime Eduardo. Muchas gracias, maestra. Gracias por sus palabras y por todo su apoyo. Pues bueno, justamente para comenzar, nosotros sabemos que en el plan de estudio se menciona la siguiente información, en este plan, se menciona la siguiente información sobre la integración curricular. Dice, la integración curricular articula el trabajo interdisciplinario, la problematización de la realidad y la elaboración de proyectos. Con ello, se atiende la demanda histórica de promover formación integral, así como situar los procesos formativos en los contextos en los que aprenden las y los estudiantes.
y enseñan las profesoras y profesores, como lo establece el artículo 14, fracción 4 de la Ley General de Educación. Pero vamos a dejar de lado esta parte teórica, que seguramente ya la han leído, ya la han analizado en las orientaciones de los consejos técnicos escolares. Así que de momento dejemos de lado la teoría para analizarlo desde la práctica. Y para ello vamos a comenzar con el primer grupo de expertas. Y entre muchas otras cosas, ellas son expertas porque son docentes frente a grupo, así como ustedes, que nos están observando. Y son ustedes quienes día a día se enfrentan a situaciones que trascienden la teoría. Este conversatorio, como ya lo mencionaron, es de docente a docente, con una especial consigna al grupo de profesores y profesoras que nos acompañan. Y esto es que hablen desde la verdad, desde la realidad en la que viven. Para interactuar con ustedes que nos están observando, les pido por favor que si tienen alguna duda, alguna pregunta, la escriban en el chat de las distintas redes sociales por las cuales nos están siguiendo. Y la consigna que les pido por favor es que después de que hable algún grupo de profesores, si tienen una pregunta focalizada para ellos, escriban en el chat que esa pregunta va para Nayarit, o va para Morelos, o va para Estado de México, o va para Ciudad de México. Si ustedes no tienen una pregunta que como tal esté focalizada, omitan esta primera parte. La dinámica es que después de que los equipos terminen de exponer, seleccionaremos una de las preguntas focalizadas para esa entidad y la responderán. Ahora, no significa que sean las únicas preguntas que vayamos a trabajar. Aquellas preguntas que no fueron focalizadas se retomarán al final de todas las exposiciones. Es importante que en este caso aprovechen estos espacios para externar sus verdaderas inquietudes, sus necesidades, aquello que tenga que ver con el tema de integración curricular y, en la medida de lo posible, con lo que se está exponiendo. Es un espacio para que aprovechemos y sean este grupo de docentes quienes nos ayuden a contestar estas preguntas. De todos modos, aquellas preguntas que no hayan sido seleccionadas para preguntarse en vivo, se retomarán y se agruparán para que el día de mañana, en el mismo horario, establezcamos una mesa de discusión por grandes temas, dependiendo de las preguntas que ustedes nos envíen. Entonces, sin más preámbulos, vamos a comenzar con el primer grupo de expertas de Nayarit, docentes frente al grupo, integrado por la maestra Omara Lara González, Lorena Daniela Ayón, Rebeca Michel y Sandra Paola. Maestras, es un gusto saludarlas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, maestro. Los saludamos con gusto. Nosotras somos parte del colectivo docente de la Escuela Secundaria Técnica número 55 de Tepic, Nayarit. Me acompañan mis compañeras Sandra Cervantes, la maestra Daniela Ayón, la maestra Michelle Amezcua y su servidora Omara Lara. Bueno, como bien sabemos, la integración curricular en la nueva escuela mexicana es un enfoque pedagógico que tiene como objetivo entrelazar los saberes y los contenidos de diversas disciplinas. Y bueno, para ello, en nuestro caso, nosotras trabajamos con la disciplina de español, con la disciplina de artes, la disciplina de ciencias, matemáticas e inglés. Este proceso nos implicó diseñar un proyecto basado en las problemáticas que forman parte de la realidad de nuestros estudiantes. A partir de la lectura de la realidad, nosotros observamos que además de fortalecer los aprendizajes académicos a nuestros alumnos, es importante también darles herramientas socioemocionales para que tengan ellos la manera de resolver conflictos, que puedan mejorar su salud mental. Y de ahí nació esa idea de nuestro proyecto Aprendiendo a Sentir, que mi compañera, la maestra Daniela Ayón, nos va a compartir un poquito sobre el proyecto. Les comparto un poco sobre el contexto. Bueno, nuestra escuela cuenta con 362 estudiantes de 11 a 15 años y distribuidos en 9 grupos. Es urbana, tenemos una escuela urbana y tenemos facilidades tecnológicas, tenemos proyectores, tenemos internet, tenemos varias cosas, varios beneficios. La mayoría de los padres de familia no son profesionistas,
se dedican a algún oficio, y el acceso a estudios formales, pues a estudios formales es limitado. Esto, junto con la influencia de la tecnología y los contenidos de entretenimiento, las, no sé, narcoseries y todas esas cosas, ha llevado a que muchos jóvenes visualicen su proyecto de vida únicamente en términos económicos. Con base en la lectura de la realidad que se realizó en el primer CTE, en la fase intensiva, identificamos que la participación escolar de los estudiantes, tanto en clases como en actividades escolares, se ve limitada por inseguridades que tienen los alumnos, pues la adolescencia es una etapa donde las emociones influyen decisivamente en el desarrollo integral. Por ello, surge la necesidad de fortalecer en nuestros alumnos herramientas socioemocionales que les permitan convivir armoniosamente, resolver conflictos y cuidar su salud mental. Ante esta situación, surge el proyecto Aprendiendo a Sentir, cuyo propósito principal es favorecer la gestión adecuada de las emociones, promoviendo la autorregulación, el respeto, la empatía y la sana convivencia. Para lograrlo, diseñamos actividades articuladas entre los campos formativos, ya nos contó la maestra, realmente participamos más campos formativos, la mayoría de la escuela se unió, bueno, pero no tan formalmente. Consideramos los intereses y experiencias previas de los alumnos y algo importante de la integración curricular que quería comentar es que no es tan difícil como suena. Estamos acostumbrados a trabajar por proyecto, integración curricular, somos secundarias, nunca nos vemos y nos asusta. Pero creo que si se mantiene un objetivo final del proyecto, si ponemos un producto y todos trabajamos en nuestro campo, como lo hicimos nosotros, todos trabajamos en nuestro campo con nuestros aprendizajes esperados, bueno, con nuestros PDA, podemos lograr el producto final sin tener que estarnos reuniendo, sin tener que estarnos hablando por teléfono, cada quien haciendo lo que le corresponde. Bueno, entonces se definieron los productos esperados, de cada asignatura eligió el suyo y buscamos cómo contribuir al producto final. Establecimos qué recursos tenemos disponibles y qué mecanismos de evaluación íbamos a utilizar. Esta planeación permitió estructurar un proyecto coherente, participativo y flexible, capaz de adaptarse a las condiciones reales de la escuela secundaria como tal y de los estudiantes. Bien, pues en este caso vamos a mencionar los PDA que trabajamos en cada una de nuestras materias. Para nosotras, como lo mencionó la maestra Daniela, pues sí implica un reto, porque en secundarias, pues sabemos que trabajamos en 2, incluso en 3 escuelas, y el coordinar los horarios realmente es muy complicado. Por lo tanto, pues buscamos algunas herramientas para poder nosotras mantenernos en comunicación, pero lo más importante fue organizar un cronograma de actividades, que también ahorita lo vamos a señalar, y haciendo cada una lo que nos correspondía en los momentos en que cada una teníamos que trabajarlo, fue como este proyecto pudo avanzar y pudo fluir de una manera, pues sin presentar ningún contratiempo. Entonces, iniciamos con la maestra de Ciencias. El PDA de Física, que es Saberes y Pensamientos Científico, describe problemas comunes de la vida cotidiana, explicando cómo se procede para buscar soluciones. Conoce y caracteriza el pensamiento científico para plantearse y resolver problemas en la escuela y cotidianidad. Otro PDA que también vimos que era importante es el de indaga en diferentes fuentes de consulta las aportaciones de mujeres y hombres en el desarrollo de la física y su contribución al conocimiento científico y tecnológico a nivel nacional e internacional para valorar su influencia en la sociedad actual. Los PDA de artes fueron explora con temáticas artísticas y elige una para apreciar, simbolizar y compartir sensaciones, emociones, sentimientos e ideas relacionados con el entorno escolar.
Y el otro PDA es reinterpreta mediante características de algunos géneros artísticos un acontecimiento escolar o comunitario significativo de la memoria colectiva. En matemáticas, los PDA fue recolecta, registra, lee y comunica información mediante histogramas, gráficas poligonales y de línea. En este PDA los alumnos levantaron una encuesta sobre los estados emocionales de los estudiantes de la secundaria con una muestra de 15 alumnos por grupo. A partir de ahí se recabó la información, se registraron tablas y los alumnos pudieron graficar esta información. También el PDA que también pudimos trabajar fue determinar la medida de los ángulos inscritos y centrales, así como arcos de circunferencia. Los alumnos elaboraron una rueda de las emociones en la cual tuvieron que medir ángulos y con base en los grados poder identificar cada una de las emociones y cuántas emociones se pueden desprender a su vez de las emociones básicas. No sé si nos puedan ayudar un poco con la presentación. Está un poquito atrás. Adelante. Bueno. Están los PDA. En español, los PDA que vimos son recursos literarios para expresar sensaciones, emociones, sentimientos e ideas vinculados con la familia, la escuela y la comunidad. Ese en primer grado. Y en tercero y segundo, identifica recursos literarios en la lengua española y los emplea en elaboración de cartas personales y biografías para expresar sensaciones, emociones, sentimientos e ideas que experimenta en su entorno familiar, escolar y comunitario. Hicimos poemas, cartas, ahorita les vamos a contar nuestras actividades específicas, pero bueno, así se trabajó en esta materia. Al siguiente. Muy bien, pues vamos a iniciar con cómo trabajamos las sesiones. En esta parte, en esta sesión 1, que es Conociendo mis emociones, pues fue la implementación del proyecto que se llevó a cabo mediante algunas sesiones en las que todos los estudiantes participaron activamente en actividades para reconocer, para expresar y sobre todo para reconocer sus emociones. En esta fase inicial se hicieron dinámicas de integración y diagnóstico emocional. Por ejemplo, en lenguajes y en mi disciplina que fue artes, hablábamos sobre las emociones, sobre obras artísticas que tuvieran, que nos hicieran sentir emociones. Empezamos a trabajar e implementamos un calendario. ¿Le puedes dar a la siguiente? Un calendario de emociones donde ellos en su libreta día a día iban registrando, una vez conocidas las emociones que en matemáticas realizaron en el círculo de emociones, porque básicamente ellos conocen las 5 emociones básicas. Entonces, en el círculo de las emociones tratamos de que hubiera muchísimas emociones para que ellos lograran detectar cuáles eran las que ellos durante el día sentían y las iban registrando en el calendario de las emociones. En lenguaje se trabajaron textos reflexivos, diarios personales y en artes hicimos algunas dramatizaciones con las emociones. En saberes y en pensamiento científico, en esta primera fase, exploraron bases biológicas y psicológicas de las emociones. Tratamos que en los grupos se sintiera todo este tema del proyecto en inglés. Reconocieron las emociones en español y en inglés, hicieron estos emojis que hicieron alrededor de los pintarrones, ellos podían estarlas identificando todos los días y fue así como estuvimos trabajando en esta primera fase del proyecto. En la fase 2, que se titula Regulando lo que siento, bueno, pues después de aprender a detectar las emociones, llegó el momento de aprender a regularlas, porque todas las emociones son buenas y necesarias, pero es importante no permitir que ninguna emoción te controle. Aprendimos algunas técnicas para regularlas y poder decidir cómo actúo frente a alguna situación. Vimos ejercicios de respiración, porque estos son una herramienta muy poderosa que permite conectar mente y cuerpo,
Sirven para regular el estrés y la ansiedad, mejorar la concentración y claridad mental, gestionar las emociones más intensas, y sabemos que en la secundaria las emociones se viven más intensamente, si todos nos ponemos a recordar cómo éramos cuando estábamos en secundaria, pues podemos acordarnos cómo sentíamos una pelea con nuestra amiga o los novios, y ahora como docentes pues podemos ser más empáticos y ver cómo están sintiendo ellos las emociones, y también sirve a favorecer la resiliencia. Otra de las actividades que hicimos fue el buzón de las emociones. En esta actividad se solicitó a los alumnos que escribieran de manera anónima o con firma, como ellos quisieran, cómo se sienten en la escuela, en la adolescencia, o si existía algo que quisieran compartirnos. Les comentamos que estas redacciones podían leerse en el podcast escolar que se realizaría para socializar este proyecto. Ese es uno de los productos finales. Los estudiantes escribieron cómo se sienten, y se hizo énfasis en que la escritura es una manera de expresar sus emociones. Algunos de los casos se expusieron en este podcast y así toda la comunidad se sintió incluida en este momento. Y también se hizo un diario poético y una bitácora, dependiendo del grado. Los chicos usaron la escritura como forma de regular sus sentimientos. En la sesión 3 se habló sobre empatía y respeto. En esta sesión se trabajó con un video corto acerca de la empatía, el cual se les proyectó a los alumnos, y también la maestra de artes en esta parte trabajó la dramatización de conflictos escolares. En el caso de matemáticas, nosotros trabajamos con la aplicación de test para evaluar los estados emocionales de nuestros alumnos. Se aplicaron 150 tests y se evaluaban 3 componentes: la parte de la percepción, cómo se percibían, cómo se comprendían y cómo se autorregulaban nuestros alumnos. Los resultados se evaluaron en tres fases. Debe mejorar la percepción, tiene una adecuada percepción o tiene una excelente percepción. Lo mismo para la comprensión y para la autorregulación. Los resultados en la mayoría de nuestros alumnos, en los 3 componentes, aparecieron en la parte de que deben mejorar tanto su percepción, su comprensión y la autorregulación de sus emociones. En la sesión 4, que es la sesión con la que culminamos nuestro proyecto, se llama la Feria de las Emociones. Al inicio, los chicos diseñaron un producto creativo. De las actividades pasadas que realizaron en diferentes materias, como español, matemáticas y artes, tomaron ciertas actividades y diseñaron diferentes productos como cartelones, un tendedero de emociones, en las que escribían cómo se sentían, qué sentían o qué les hacía sentir ansiedad, enojo, alegría o tristeza. Al continuar, la segunda actividad que hicimos fue la presentación y el desarrollo de un podcast. Para esto, 2 chicos de segundo grado fueron los encargados de ser la cara del podcast o del proyecto. Aquí los chicos empezaron a conversar sobre los temas de las emociones, y hubo un momento en el que pudieron darle voz a los sentimientos de sus compañeros al leer ciertas cartas de cómo se sentían. Hubo una carta que llamó mucho nuestra atención, porque hablaba de una chica, creemos que es una chica, escribiéndole a su hermano, diciéndole que él es todo lo que tiene, que sin él cree que la vida no tiene sentido. Entonces es donde nosotros decimos, ¿qué está pasando? O sea, que se supone que están en un grupo donde hay amistad, donde hay compañerismo, donde hay empatía, y un niño o un chico de 14 años no puede sentirse solo, porque son 40 personas que lo acompañan como para que él se sienta solo. Entonces ahí, pues nosotros sabemos que necesitamos dar un poquito más de nuestro tiempo y dedicar no solamente un momento o un proyecto para que los chicos sepan
construir sus emociones, sepan darles voz, darles cara y no se oculten haciendo diferentes actividades ilícitas, ¿no? En el podcast también nos divertimos muchísimo porque pues fue algo nuevo tanto para los alumnos como para nosotras. En la parte de producción, pues nosotras realmente no teníamos mucho conocimiento. Afortunadamente dentro de nuestra escuela tenemos un compañero que la producción es lo suyo y nos ayudó bastante con este tema. También para cerrar el proyecto está la exposición de una feria, en donde el podcast, los carteles, el calendario y diferentes actividades como el role-playing se van a llevar a cabo, pero será el lunes 13 de octubre. Y pues cierro diciendo, el proyecto Aprendiendo a Sentir permitió fortalecer a los estudiantes de la Escuela Secundaria Técnica las habilidades necesarias para gestionar adecuadamente sus emociones y mejorar la convivencia escolar. A lo largo de las 4 sesiones, los alumnos participaron en actividades de reflexión, análisis, trabajo colaborativo, que les ayudaron a reconocer sus emociones, desarrollar el autocontrol, la empatía y la comunicación asertiva. Con esto, los estudiantes aplicaron lo aprendido, compartieron experiencias, propusieron soluciones a situaciones reales de su vida cotidiana. Y el PDA de Ciencias, en el que los alumnos describen problemas comunes de su entorno, aplicaron el pensamiento científico, analizaron causas, consecuencias, buscaron alternativas que favorecieron el bienestar emocional y la sana convivencia. Aprendiendo a Sentir contribuyó al desarrollo integral de los estudiantes. Fomentó una comunidad educativa más empática, reflexiva y consciente de la importancia de las emociones en la vida diaria. Demostramos también que acompañar a nuestros estudiantes en la gestión de emociones es construir no solo mejores alumnos, sino mejores ciudadanos. Gracias. En la parte de la evaluación, bueno, nosotros estamos utilizando la evaluación formativa a través de la observación, de la participación, de la autoevaluación y la coevaluación. Cada una de mis compañeras en las diferentes disciplinas estamos utilizando varios instrumentos como lo son rúbricas, diario de emociones, las listas de cotejo, y el proyecto final, como lo mencionó mi compañera, va a ser una exposición mediante una feria escolar. Queremos compartirles un poquito de lo que se realizó en el podcast. Tenemos una presentación breve, si queremos compartir ahorita para que puedan ver uno de los productos finales que desarrollaron nuestros alumnos. Si nos pueden apoyar poniendo el video, por favor. Gracias. ¿Y cómo has estado? Pues muy ansiosa estos días. ¿Por qué, Emily? Porque estoy en una planilla y no sé cuáles sean los argumentos de la otra planilla en el debate. Es una montaña rusa, wow, sube, baja sin parar. ¿Por qué nos sentimos así? Hablemos de las emociones. ¿Qué son las emociones, Oscar? Las emociones es una forma de expresarnos mediante nuestro cuerpo y cerebro. ¿Y como para qué sirven las emociones? Sirven para expresarnos y liberar algún enojo o alguna expresión que quisiéramos hacer. ¿Alguna vez te has sentido triste sin saber por qué? ¿O tan feliz que no podrás dejar de sonreír? Hoy vamos a descubrir qué son las emociones y por qué son tan importantes. Yeah, yeah. No quiero esconder lo que soy, aunque cueste hablar. Cada risa, cada llanto me enseña a volar. Es una montaña rusa, wow, y la quiero disfrutar. Porque cada vuelta loca me hace más real. Yeah, muy bien, yeah. bueno, esta fue una presentación corta de nuestro podcast. El podcast sí dura alrededor de 12 minutos, pero quisimos presentarles esta parte, ¿no? Para que se conociera el producto final que hicieron nuestros alumnos. Y bueno, con eso terminamos nuestra participación. Les agradezco a mis compañeras. Muchas gracias, maestro Eduardo, por el espacio y por la invitación. Muchas gracias, maestras. Es un gusto realmente escucharlas. Les agradecemos mucho su
que nos hayan compartido esta experiencia y sobre todo a las personas que nos están siguiendo. Es un reconocimiento de que no es la manera de hacer, sino hay muchas maneras en las cuales cada escuela puede implementar sus proyectos, su forma de vivir la integración curricular. No pretendemos decir esto es lo correcto, sino proyectar una gama amplia de formas de trabajar. Maestras, hay un comentario en YouTube de Cintia Carrillo en donde nos menciona, importantísimo trabajar con las emociones en el nivel secundario. Soy mamá muy orgullosa, excelente trabajo, maestras. Felicidades a la comunidad escolar por su apoyo e interés en las emociones. Maestras, las están felicitando y cuéntenos por qué decidieron trabajar con las emociones. Y antes de que nos cuenten, quiero recordarle a todas las personas que nos miran que pueden dirigir preguntas focalizadas hacia las maestras, sobre todo en su inquietud o en sus dudas de cómo vivir la integración curricular. Maestras, ¿qué nos pueden comentar al respecto? Bueno, como comentábamos, que a partir de la lectura de la realidad que se dio en el CTE, eso generó muchos comentarios entre todos los compañeros y pudimos observar, yo creo que todos lo sabemos, cómo la adolescencia es una etapa muy importante y donde las emociones, hormonalmente, o sea, tanto física como hay muchos cambios fisiológicos, me van trabando, pero bueno, observamos la importancia de atacar este tema. Tenemos alumnos con depresión, con problemas familiares. Cada niño, cada alumno trae una carga distinta desde su casa a la escuela. Nosotros somos muchas veces no somos el segundo hogar, ¿no? Somos la persona más cerca, adulta, la persona adulta más cerca que tienen los chicos, con la que deberían poder platicar, descargarse, aunque es una carga muy grande y difícil para los maestros y más con todo lo que conlleva en la actualidad. Este tipo de proyectos ayuda a que de alguna manera los chicos puedan descargar esas emociones y aprender poco a poco. Sabemos que no lo van a aprender en la adolescencia porque es algo que lleva tiempo, ¿no? Habemos adultos que todavía no sabemos controlar nuestras emociones, es algo muy difícil. Pero, bueno, ir dando algunas herramientas para que puedan lograrlo va a ayudar mucho a su presente y a su futuro. Algo muy importante, maestro, que queremos comentar es que este proyecto no es un proyecto nada más para un trimestre, es un proyecto que se va a trabajar durante todo el ciclo escolar. En esta primera parte del proyecto, en este primer trimestre, el objetivo era que los chicos identificaran las emociones, ¿sí? Que entendieran que lo que sienten tiene un nombre, ¿sí? Y cómo lo pueden permitir sentir, que es válido sentir, que no hay emociones buenas, no hay emociones malas, todo es válido. Aquí lo importante es aprender cómo las vamos a gestionar. Entonces, en las fases posteriores de este proyecto, a los alumnos se les van a dar herramientas que ellos pueden utilizar en casa, en la escuela, para que puedan manejar y gestionar sus emociones. Lo que comentaba la maestra es algo de lo que nosotros vimos la importancia, ¿no? Observamos que, bueno, tenemos alumnos y tenemos grupos de 40 alumnos, 30 alumnos, y tenemos como una diversidad enorme. Para nosotros, pues, es importante saber o entender lo que está pasando en cada uno de ellos, porque al final esto sí repercute en el rendimiento escolar. Entonces, es un tema que queremos visibilizar, ¿sí? Porque es una base importante que el alumno tenga una buena gestión emocional o que tenga un espacio que se sienta validado, que se sienta comprendido, que se sienta contenido y de esa manera pueda generar confianza con su maestro y de esa manera pueda trabajar en la materia también, ¿sí? Creemos que eso es muy importante. Desarrollo personal. Sí, de hecho también algo que es muy, muy, muy importante, creemos que los chicos necesitan tener un espacio y por eso creamos el podcast para que sea un espacio seguro en el que ellos puedan compartir todo lo que sienten, lo que piensan,
con chicos de su edad y no solamente a nosotros como docentes. O sea, que es tener un espacio, compartir, dedicar. Entonces, la creación del podcast va a quedar, esperamos que dure muchísimo más tiempo. La idea es subirlo en todas las redes sociales para que los chicos se identifiquen, porque pues lo de hoy son las redes sociales. Sí, y al final de cuentas, ya para terminar, trabajar con emociones en secundaria, pues nos contribuye al desarrollo emocional de nuestros estudiantes, a su bienestar y pues a su éxito. Nos aligera a nosotros de repente el trabajo dentro de las aulas, mejora el clima escolar, por así decirlo, y pues nosotros les estamos fomentando habilidades para que tengan pues un éxito importante en su vida. Muy bien, muchísimas gracias, maestras. Les agradecemos mucho su participación y nuevamente, para las personas que nos ven, ¿será posible implementar esta forma de trabajo en sus escuelas? ¿Qué haría falta en sus escuelas para que ustedes también puedan implementar algo similar? ¿Qué cambios harían ustedes? ¿Cómo mejorarían esta forma de trabajar? Maestras, les agradezco mucho y estamos por dar paso a Morelos. Muchísimas gracias, maestras. Para dar paso a Morelos, justamente les presentamos a las maestras Ichel Quevedo, Alba Baena, Isis Montoro y Valentina Montes. Maestras, es un gusto tenerlas con nosotros para que nos compartan justamente sus experiencias en integración curricular. Adelante, maestras. Hola, muy buenas tardes. Quisiéramos agradecer el espacio y también pues la oportunidad que nos dan de presentar el trabajo que hemos estado realizando. El gusto es nuestro, maestras. Buenas tardes, soy la profesora Itziar Quevedo Pérez y vamos a iniciar nuestra presentación de integración curricular. Somos compañeras de trabajo y hemos estado trabajando integración curricular, pero una de nuestras compañeras, bueno, tiene dificultades para poder entrar. Nuestra compañera Alba va a iniciar con la presentación. Ok, bueno, muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Bueno, soy la profesora Alba Baena, pertenezco a la disciplina de Ciencias 2, énfasis en física. Y bueno, nosotros estamos adscritas a la Escuela Secundaria General María del Carmen Pineda Jesús, la cual está ubicada en la localidad de Tezoyuca, del municipio de Emiliano Zapata, en el estado de Morelos. Bueno, nuestra participación está encaminada más que nada a exponer la realidad de cómo nosotros hemos estado trabajando en la integración curricular y los retos, las dificultades y todas las problemáticas que nos hemos enfrentado al impartir esta clase. Nosotros iniciamos la implementación de la nueva escuela mexicana a la par con el trabajo de integración curricular, que fue en el ciclo escolar 2022-2023, cuando nosotros estamos iniciando el trabajo de integración curricular. Aquí, por ejemplo, nosotros cuando iniciamos la integración curricular teníamos muy poca información acerca de lo que debíamos realizar, de lo que debíamos trabajar en esa hora, ¿no? En esa hora lectiva, porque es una hora que tenemos a la semana. Aquí me gustaría mencionar que en el plan de estudios 2017 Aprendizajes Clave, esa hora lectiva la manejaban como vida saludable. Entonces, al hacer el cambio de currículum a la nueva escuela mexicana, pasa a ser integración curricular. Las profesoras que estábamos nosotras trabajando esa vida saludable, pues nos vuelven a asignar, ¿no? los grupos ahora de integración curricular. Ante la falta de información y a la incertidumbre de qué es lo que teníamos que hacer, porque la verdad cuando iniciábamos estábamos bastantes
perdidas en cuanto a qué teníamos que hacer, lo que hicimos fue un diagnóstico socioeducativo y la lectura de la realidad de la escuela. Al darnos cuenta que la mayoría de nuestros estudiantes tenían bastantes deficiencia y falta de desarrollo en las habilidades de lectura y escritura y comprensión lectora, decidimos nosotros, dale siguiente, por favor. Ok, nosotros decidimos realizar un proyecto que fuera encaminado a la lectura y escritura, ya que nosotros pudimos percatarnos que la mayoría de nuestros estudiantes presentaban bastantes deficiencias en estos dos rubros, ¿no? La lectura y la escritura. Cuando iniciamos, bueno, fue que tendríamos que ver qué presentar, ¿no? Precisamente. Entonces, la lectura y la escritura se nos hicieron algo clave para poder fortalecer pues, los aprendizajes de los estudiantes en las diversas disciplinas. El objetivo de nuestro proyecto pues, es que los estudiantes logren aprendizajes significativos, así como la articulación de los contenidos y saberes de las diversas disciplinas, a través de la reflexión crítica por medio de la implementación de proyectos que puedan favorecer los diferentes ejes articuladores. Siguiente, por favor. Los diferentes ejes articuladores. Pero sobre todo el eje articulador de la apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura. Nosotros estuvimos trabajando diversas lecturas, diferentes tipos de texto, la búsqueda y la selección de información, de acuerdo a los temas que se fueron desarrollando en los distintos proyectos y los intereses que nosotros estuvimos notando en los estudiantes. ¿Cuáles son algunos de los proyectos que hemos realizado? Bueno, aquí me gustaría voy a mencionar que hemos trabajado diferentes proyectos a través en estos diferentes ciclos escolares. Uno de los proyectos que hemos estado realizando fue la redacción de artículos de divulgación científica, la realización de autobiografías, presentación de obras de teatro, infografías en relación al plato del buen comer, la elaboración de platillos y colaciones con base a ello, así como platillos elaborados con productos originarios de la región, de aquí del municipio de Emiliano Zapata, así como la realización de proyectos de vida. Cada uno de estos proyectos pues, fue abordando diferentes temas, contenidos de las diferentes disciplinas, así como de los diferentes campos formativos. Ahora cedo la palabra a mi compañera. Hola, buenas tardes. Nosotros, cuando empezamos a trabajar la integración curricular, nos encontramos con diferentes desafíos, los cuales nos llevaba a preguntarnos qué era lo que teníamos que hacer dentro de la integración curricular. Estos desafíos también se presentaban para la hora de aplicar estos conocimientos dentro de la integración curricular. Otro de los principales desafíos a los que nos hemos enfrentado durante estos ciclos escolares es el desconocimiento de los objetivos reales de la integración curricular, lo que nos ha generado confusión para poder implementar de manera idónea. La falta de capacitación y preparación que tenemos de acuerdo a la escasa información que hay dentro de lo que es la integración curricular. Esto nos genera muchas dudas al momento de ver si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal, ¿no? Pero también nos generan dudas que se nos van generando sobre si es parte de las disciplinas, la integración curricular, o es un espacio donde los alumnos van a ir reforzando sus conocimientos de acuerdo a lo que es la nueva escuela mexicana. Otros aspectos en los que tenemos que trabajar como docentes es en el conocimiento y en el dominio de los procesos
de enseñanza-aprendizaje de los demás campos formativos y de los PDA, porque recordemos que dentro de la integración curricular tenemos que abordar todos esos campos, no solamente de un solo campo, sino de las distintas que hay, así como nos lo está marcando la nueva escuela mexicana. A pesar de que tenemos algunas dificultades para poder llevar a cabo o implementar lo que es la integración curricular, es que tenemos los diseños de los proyectos y que estos proyectos nos van dejando ver que sí se puede trabajar con la integración curricular y que los alumnos van favoreciendo el aprendizaje significativo. También empiezan a desarrollar el pensamiento crítico y reflexivo, empiezan a potencializar las habilidades para el trabajo colaborativo, que es lo que nos marca la nueva escuela mexicana, fomentar la autonomía del aprendizaje y contextualizar lo aprendido mediante la resolución de problemas. A pesar de que nos encontramos también con estas dificultades, también tenemos áreas de oportunidad. Actualmente salió un cuadernillo de la integración curricular, que ese es nuestro objetivo como docentes, analizarlo, comprender y ver de dónde vamos a partir para la mejora de los aprendizajes de nuestros alumnos. Cedo la palabra a mi compañera. Buenas tardes. Otra vez soy la profesora Itziar Quevedo Pérez. Yo imparto la disciplina de inglés. Una de las cosas o las problemáticas que tenemos son el desconocimiento, como ya lo había mencionado mi compañera. La verdad, la importancia de la disciplina de integración curricular sí enfrenta diversas dificultades que deben ser reconocidas y atendidas para lograr, obviamente, los propósitos educativos que la disciplina persigue, ¿no? Entre los principales obstáculos se encuentra la fragmentación del conocimiento. Muchos docentes iniciamos, como ya lo hemos mencionado, con el desconocimiento de esta disciplina y con la guía. Y como ya habíamos venido trabajando con vida saludable, algunas de nosotras, pues obviamente ya entrando a la integración curricular, cuando no había a lo mejor un cuadernillo o no había materiales o no había una guía específica, pues cada una empezaba a trabajar de una manera a lo mejor individual y basándose en materiales que podíamos encontrar, hasta que nos juntamos y podemos hacer este estudio de, los alumnos que estaban teniendo dificultades para las habilidades básicas, y es cuando nosotros iniciamos el proyecto de lo que es lectura y escritura. Otra de los obstáculos, obviamente, sería que es el tiempo. Nosotros, por falta de colaboración, a lo mejor por falta de tiempo y de desconocimiento, pues la verdad es que no nos hemos ponido todos de acuerdo para hacer realmente un proyecto, como lo mencionaron mis compañeras del otro estado. La verdad es que, nosotros en estas hicimos lo que pues pudimos en cierto momento, pero la verdad es que también hubo pues mejorías en nuestros alumnos y obviamente pues estábamos enfocados a que ellos desarrollaran sus habilidades básicas. A ello, se suma la falta también de capacitación especializada, porque la verdad es que fue limitada. Como ya lo mencioné, pues cada quien buscó a veces los proyectos. En inglés también contribuí también con el proyecto de vida, también con los alumnos, y de esa manera también pudieron construir mediante textos narrativos, obviamente también su conocimiento en las habilidades básicas. La escasez de tiempo y los recursos también materiales y tecnológicos que también la escuela, con los cuales la escuela no cuenta. Y los factores, pues, reducen la posibilidad de llevar a cabo experiencias integradoras. Otro reto importante radica en la organización de cada directivo. La verdad es que
cada directivo implementa la integración curricular de una manera diferente, pues dando a un solo maestro más de 2 integraciones. Y bueno, esto pues obviamente a los alumnos lo veían de un poco tedioso porque nos veían casi 2 veces al día a los maestros y varias veces a la semana. Entonces, cuando llega a la organización diferente, nos pone, tuvimos una plática con la maestra donde nos mencionan que tiene que llevar un maestro, un solo grupo de integración curricular y bueno, todos teníamos que ponernos de acuerdo para poder hacer un proyecto pues que ayude a la comunidad escolar. Finalmente, también la evaluación de los aprendizajes de integración curricular se basa obviamente en la observación y pues también al no tener una evaluación como tal, pues los alumnos a veces se desmotivan de cierta manera y pues tal vez si no les muestras los objetivos reales, ellos pueden llegar a pensar que su esfuerzo en la disciplina no es lo suficiente para obtener una evaluación. Obviamente también tiene oportunidades, áreas de oportunidad. La disciplina demanda fortalecer el trabajo colaborativo, ya que al no contar con una guía o un programa, pues los maestros tenemos que juntarnos por el bienestar de los niños, niñas y adolescentes para que estos desarrollen las habilidades que ellos necesitan para socializar y para la vida en realidad. Y bueno, finalmente resulta esencial promover la motivación de la capacitación docente y la planeación de una disciplina que, bueno, realmente ayude al alumnado, la cual tenga también un propósito, ¿no? Y obviamente integrar todos estos conocimientos de diferentes colaboradores para que podamos ampliar nuestro conocimiento y nuestras estrategias y seguir implementando proyectos que ayuden a mejorar el entorno social del alumno y que los ayude a enfrentarse a diferentes pues dinámicas que ellos tienen y obviamente que aprendan a socializar, que tengan que sean socialmente significativa para ellos. Y bueno, lo último pues también es la sobrecarga administrativa, que bueno, obviamente pues al tener pues demasiadas horas de integración curricular, pues también limita también el tema de poder cumplir de la manera correcta tanto en nuestra disciplina como en la integración curricular. Nosotros hemos estado trabajando, vinculando obviamente las asignaturas de acuerdo a nuestros proyectos. En esta ocasión, bueno, está historia, está matemáticas, está ciencias, inglés, pero también, bueno, lo vinculamos con español, que es sobre lectura y escritura. Entonces, sí hemos estado realizando varias actividades que, bueno, hemos hecho exposiciones y también en inglés, por ejemplo, han estado haciendo entrevistas sobre igual, pues, situaciones reales de la vida y han hecho sus programas de radio y ese tipo de cosas. La verdad es que sí se motivan cuando tú les das la oportunidad, pero sí es un poco complicado que al final, como no ven realmente una evaluación, pues ellos a veces no lo quieren realizar precisamente porque pues no ven como su esfuerzo materializado. Gracias. Hola, buenas tardes. Yo soy la profesora Valentina, soy de la disciplina de matemáticas. Para ser sincera, es el primer ciclo que yo imparto la disciplina de integración curricular, lo vuelve algo nuevo, algo desconocido, porque sí, es algo que yo desconozco y que considero que, bueno, en su contenido, en su forma de desarrollar, y que considero que el aprendizaje que vayan a tener los alumnos va a ser a la par del que yo tenga,
porque como menciono, es el primer ciclo, pues es la experiencia, estoy viviendo la experiencia de abordar esta disciplina y bueno, como lo mencionaban ya mis compañeras, es un trabajo a lo mejor, pues sí, un tanto excesivo o pesado. ¿Por qué? Porque como ya lo comentaron, integración curricular hay que entender cuál es el verdadero concepto, qué queremos integrar y en qué lo queremos integrar. Implica el conocer los contenidos, los PDA, los conocimientos que los demás profesores quieren que sus alumnos adquieran. Y nosotros como responsables de la disciplina debemos de conocer, manejar y pues sí, dominar esos contenidos y a veces resulta un poquito difícil porque, seamos sinceros, a veces no comprendemos o no dominamos al 100 los propios de la disciplina y entonces el integrarlos y desarrollar un proyecto de varias materias, pues sí es un poquito, tiene un grado de dificultad un poquito alto, ¿no? Y no solamente es impartir un proyecto porque sí, hay que tener en cuenta que cuando hay que impartir un proyecto, debe de estar, se deben de considerar la temporalidad de cada contenido, porque, por ejemplo, yo no puedo aplicar un proyecto de mi disciplina, por ejemplo, matemáticas, yo no puedo aplicar un proyecto que hable sobre un contenido, por ejemplo, gráficas, mientras tomo en cuenta otro PDA, otro contenido de otra disciplina que los alumnos no están viendo. Entonces, tengo que crear un proyecto en el cual se vean los objetivos, se vean lo que quiero lograr, pero que todo vaya unido entre disciplina y disciplina, porque estaría un poquito confuso que yo tome en cuenta contenidos que aún no abordan los chicos, ¿no? Sus conocimientos deben de estar hilados. Y para esto necesitamos una comunicación total entre docentes. Necesitamos el espacio, como ya lo comentaba mi compañera, necesitamos espacios para reunirnos y a veces esos espacios se ven limitados o reducidos y lo que provoca que pues no podamos a lo mejor crear un proyecto en conjunto, ¿no? Y nos orilla a que cada uno de nosotros, pues a lo mejor llevemos a cabo la disciplina de diferentes maneras. Sí, los proyectos que vamos a trabajar tienen que tener un impacto claramente en nuestros estudiantes y pues deben de estar conectados una disciplina con la otra y pues básicamente eso. Para nosotros como docentes sería necesario primero conocer los PDA de todos los compañeros de las disciplinas e integrarlos y aplicarlos en un proyecto para llevar a cabo esta disciplina. Bueno, eso es por parte de nosotros, es todo. Nuestros proyectos se basaron en preguntas, bueno, en cuestionarios y en textos. Y bueno, eso es nuestra participación en el Estado de Morelos. Les agradezco mucho por habernos escuchado. Maestras, muchísimas gracias por su participación. Sin duda alguna es una muestra de sinceridad, ya que nos exponen perfectamente las dificultades que han tenido, los retos que han superado, justamente todo lo que han identificado en este camino de la implementación de lo que ustedes están trabajando en su escuela. Es importante porque la voz de ustedes puede ser representativa de muchas más escuelas que están en las mismas dificultades, con los mismos temores. Maestras, hemos recuperado varias opiniones de las personas y también a las personas que nos ven.
quiero comentarles que ya hemos recuperado sus inquietudes. En este momento solamente vamos a socializar una de ellas y posteriormente el día de mañana las demás. Dionisio Torres nos ha ayudado bastante con las preguntas, muchas gracias. Y una de ellas es, ¿qué es lo que debe hacer en esa hora a la semana? Dice, un maestro que imparte integración curricular, ¿qué es lo que debe hacer en esa hora a la semana? ¿Cuál es su función? Hay más preguntas, pero por favor, ayúdenos con esta pregunta. Bueno, en esa hora de la semana, lo que nosotros o lo que debemos hacer como profesores de integración curricular es precisamente desde lo que nosotros hacemos, crear algunos proyectos que puedan articular todas las disciplinas, es decir, buscar algunos proyectos que puedan articular tanto la disciplina de español, de inglés, y poder presentar algún proyecto que pueda funcionar y articular. Nosotros decidimos lo del eje articulador de apropiación de las culturas a través de la lectura y escritura. Entonces trabajamos proyectos que favorezcan precisamente ese eje articulador y buscamos la manera de desarrollar proyectos. Obviamente es una hora a la semana, el tiempo es limitado, entonces generalmente se trabaja un proyecto por trimestre y de ahí vamos desarrollando proyectos como la redacción de un artículo de divulgación científica que vaya encaminado a algún tema que sea de las diferentes disciplinas y vamos desarrollando precisamente ese proyecto. Excelente, maestra. Muchísimas gracias por su respuesta. Agradecemos enormemente su participación de hoy y mañana vamos a continuar con más preguntas, pero damos paso justamente a Estado de México. Y en Estado de México nos acompañan un profesor y una maestra, el profesor Almaquio Hernández Trejo y la maestra Nadia Picasso. Maestros, muchísimas gracias y adelante. Que por esta plataforma pues tenemos esa ventaja de estar en cualquier momento con ustedes. Pues bien, nosotros venimos representando al Estado de México, en específico estamos en el municipio de Catepec, en una colonia que se llama Izcalli Santa Clara. Nosotros pues venimos presentando un proyecto que consideramos un proyecto de éxito. Lo hemos venido trabajando pues ya bastante tiempo, 2011, si podríamos mencionar. No sé si nos podrían poner la presentación. Ok, bien. Como les decía, nosotros somos parte de la secundaria Serra Rendón Alcocer, número 130, y el proyecto de éxito que hemos trabajado nosotros es las ofrendas. Pues nosotros, ¿cómo es que logramos este proyecto? ¿Cómo logramos que se fuera un éxito? Primero, entender qué era lo que necesitábamos, identificar nuestra propia comunidad. Nosotros, como les hemos mencionado, pues venimos de la comunidad de Catepec con características muy específicas y sus propias problemáticas, donde pues la inseguridad, la desintegración familiar, pues son una realidad diaria. Ahí nosotros lo que queríamos era acercar a nuestros alumnos al arte, acercarlos a sus tradiciones, acercarlos nuevamente a la familia. ¿Y cómo lo vimos? Pues bueno, desde las ofrendas. Cabe mencionar que pues, las ofrendas no es de que haya sido el éxito de un día para otro o que a partir de la implementación de los proyectos de la nueva escuela mexicana, y se vienen construyendo desde el 2011. Nosotros quisimos hacer un pequeño recorrido de todo el trabajo que hemos hecho en la escuela. La primera ofrenda que hicimos fue en el 2011, donde fue una ofrenda dedicada a Guadalupe Posadas. 2013, una ofrenda dedicada a Frida Kahlo. 2014, un altar de muertos, únicamente se pusieron
elementos sobre los altares. 2015 fue una ofrenda dedicada a José María Morelos y Pavón, y aquí pongo que no se tiene evidencia fotográfica. ¿Por qué razón hago mención sobre ello? Cuando trabajamos nosotros esas actividades como ofrenda, se venían haciendo desde las academias, lo que eran academias o asignaturas en específico, que era formación cívica y ética, historia y geografía. Entonces, como eran actividades que se daban por academia o asignatura, pues no había esa involucración de todos los compañeros, ni de la propia comunidad. Después pasamos a 2011, cuando trabajamos la ofrenda de Inframundo. 2018, la ofrenda dedicada a los estudiantes del 2 de octubre, el movimiento del 2 de octubre, igual sin evidencia fotográfica. Y en el 2019 nosotros tenemos este primer acercamiento a lo que es trabajar por proyectos, sin estar trabajando lo que hoy es de la nueva escuela mexicana. Simplemente trabajamos con un objetivo general, objetivos particulares y una planeación que también se seguía enfocando en 3 asignaturas, que era artes, formación cívica y ética e historia. Pero no logramos todavía esa integración que buscaba la nueva escuela mexicana. Y es aquí donde llegamos a nuestro primer acercamiento, que es en su ofrenda del estado de Tlaxcala inspirada, que es el primer proyecto comunitario desde el enfoque de la nueva escuela mexicana. En las fotos ustedes pueden observar que se ve un trabajo más pulido, se ve un trabajo más elaborado, donde empezamos nosotros a involucrar a los compañeros en esta actividad. No quiero decir que todo fue color de rosa, que fue sencillo integrarlo. Todavía pues uno se tiene que enfrentar a romper con los paradigmas de que esas actividades muchas veces se vean como actividades ajenas a lo académico. Los propios padres de familia lo veían como que te tienes que salir de clase para estar en lo de la ofrenda, y no lo veían como parte de un proceso de aprendizaje. Pero bueno, aquí era donde invitábamos nosotros a los compañeros a integrarse a esta actividad, buscando de alguna manera con alguna actividad, pero bueno, aún teníamos muchas áreas de oportunidad que no nos permitían integrarlo como tal un proyecto comunitario. Aún así, ya en el 2023, ya con un poco más de conocimiento sobre el trabajo por proyectos, ahí ya logramos integrar a todos los docentes pidiéndoles que ellos buscaran un contenido, un PDA, y que desde las asignaturas de integración curricular ellos buscaran un contenido, o que buscaran la vinculación de todo lo que estábamos haciendo desde las diferentes materias. Se buscó que matemáticas, español, geografía, todas las materias buscaran un contenido y un PDA que fortaleciera el trabajo, y que no precisamente estaban obligados a tener que estar haciendo calaveras, sino a veces hacer las flores, hacer los tapetes de aserrín, formar las catrinas. Y bueno, esta parte sí tuvo sus dificultades, o sea, porque a veces los compañeros todavía hay quienes decían, híjole, es que yo no tengo nada que hacer en esa actividad. Y bueno, esa integración, aún así, logramos pues el objetivo, o sea, presentar a la comunidad una ofrenda. Y lo que consideramos, nuestro caso de éxito, pues es el 2004, que es la ofrenda de Chantolo, donde ya logramos estructurar un proyecto comunitario con todos los esquemas que se establece, con identificación, recuperación, la planeación, el acercamiento, comprensión, todos estos elementos que nos mencionan, y se ven reflejados en la propia ofrenda, y no solamente eso, la integración de la comunidad. O sea, nosotros empezamos a trabajar más o menos finales de septiembre, la última semana, y todo el mes de octubre, y desde el día 1 teníamos a los papás queriendo participar, a los alumnos. Les decía, ya los maestros lograron integrar un contenido y un PDA, y desde la asignatura de integración curricular se fortalecía una actividad que más adelante la maestra Nadia va a explicar cómo se logró esto. Tanto es así en esta ofrenda que en un concurso que se hizo en el municipio de Ecatepec, en su ofrenda, a través de una votación que se hizo, obtuvo el primer lugar de varias ofrendas en las escuelas. Entonces, bueno, eso para nosotros fue lo que nos dio mucha proyección,
y ver que habíamos logrado lo que buscábamos en los niños, o sea, que ellos se apasionaran, porque para el día de la presentación los niños se pintan de calavera, hicieron bailables referentes a Chantolo, logramos lo que buscábamos y fuera de la escuela teníamos filas de los papás, esperando entrar a ver el trabajo de sus hijos y que por primera vez te dijeran los papás que veían un logro en sus hijos y que esto les enseñaba muchísimo más a veces que leerlo en el libro. Entonces, es algo que nosotros empezamos a considerar como un caso de éxito de nuestra escuela. Aquí ya entendimos que teníamos que partir desde la elaboración del proyecto, no era tanto la cuestión metodológica o la parte que a veces viene en los libros, sino que desde el reconocimiento de nuestra escuela, de nuestra comunidad, de nuestros niños, podíamos ver qué necesitábamos, cómo acercarnos a ellos. Integrar los campos formativos, o sea, fue algo que en definitiva los compañeros en un principio que ellos se negaban un poco a esta integración, a estos tipos de proyectos, ellos empezaban a buscar ese contenido para poder trabajarlo. Y bueno, diseñar, planear en razón de esto y presentar el proyecto a la comunidad son de las cosas que nosotros pues fuimos avanzando, que nos fuimos dando forma propia a nuestro proyecto. Y a poder desglosar un cronograma de actividades que no estaba forzado, sino que ya sabíamos cómo se tenía que diseñar, marcar los tiempos, las semanas, qué docentes eran los encargados, y de igual manera se mandaba por Drive a los compañeros una tabla donde les decían, compañeros, ustedes pongan su contenido, su PDA, y cuál es su proyecto final para que puedan integrarlo. Entonces, la verdad es de que esta experiencia, pues sí, a nosotros nos deja un sabor de boca y sobre todo a los alumnos, porque llega ahorita estas fechas y los niños ya están buscando cómo trabajar en él. Buscan a través de la materia de artes, la materia de tecnología, español, ya empiezan los maestros a vincular. Y la verdad es de que no es que nos hayamos apegado como una Biblia a los planes o a todos los documentos que nos entregan, sino sobre la propia práctica con el error y el acierto. Creo que fuimos acercando y logrando con éxito estos proyectos comunitarios que pues hoy la escuela se distingue, y no solamente por reconocimiento de nosotros, sino de los alumnos y de los papás. Paso a la maestra Nadia el micrófono para que siga ampliando la información. Muchas gracias. Buenas tardes, es un placer compartir con ustedes este espacio. Bueno, realmente para nosotros el poder desarrollar este proyecto ha sido un proceso de evolución y de aprendizaje, no solo para los alumnos, sino también a nosotros como docentes. Este paradigma que marca la nueva escuela mexicana nos ha dado apertura de vincular los aprendizajes de cada asignatura, de cada campo, hacia un proyecto que integra a toda nuestra comunidad escolar definitivamente, desde el alumno que es partícipe dentro y fuera del salón, el docente con la planeación e integración, la búsqueda de contenidos que se puedan apegar a nuestro proyecto, el padre de familia que se da el tiempo realmente para ayudar en la producción de materiales, porque realmente los padres son muy entregados en este proyecto. El personal de apoyo y los directivos realmente han sido un factor muy importante para poder desarrollar este tipo de actividades. Lo que nos ha enseñado realmente este tipo de proyectos en la nueva escuela es que rompe con los paradigmas tradicionales de la educación. ¿Por qué? Porque el aprendizaje ya no es estático, ya el alumno no se queda dentro del salón de clases, el alumno lo vuelve un aprendizaje vivencial, donde investiga, crea, interactúa de alguna forma con el conocimiento, y desde nuestro programa sintético vamos vinculando los contenidos, vamos recuperando aquellos contenidos asociados a los diferentes campos para poder
plasmarlos en nuestro plan analítico, ir vinculando desde un principio, ya vamos programando un poquito aquellos contenidos que vamos a abordar. Y también aquí hacer un paréntesis, que hay contenidos que se acercan de forma directa e incluso de forma indirecta a este tipo de proyectos con el fin de que todos los docentes participen y todos los alumnos, claramente. Dentro de esta evolución tenemos nuestro último proyecto, por ejemplo, que fue el ganador del año pasado, que es una ofrenda dedicada al estado de Hidalgo, específicamente esta festividad tan grande que era el Chantolo, donde nosotros lo vamos desglosando en 4 etapas, donde la etapa número 1, por ejemplo, es todo este trabajo de organización, donde se retoman aquellos contenidos de cada asignatura que puedan participar para el desarrollo de este proyecto, como lo mencionaba hace ratito, incluso de forma indirecta, que nos puedan apoyar. Aquí, por ejemplo, estábamos viendo algunos trabajos, esto lo pongo como ejemplo. En la materia de formación, trabajaron la elaboración de Catrinas, porque estaban viendo un contenido sobre identidad. En este caso, trabajaron las estructuras o las esculturas de las Catrinas que iban dentro de la ofrenda, y en base al trabajo del profesor de formación, lo pasaron a la asignatura de artes, donde terminaron de decorar todo este proyecto o todas estas esculturas. En esa primera etapa se realiza todo el trabajo manual que va dentro de la ofrenda, como lo fue también, por ejemplo, las flores de cempasúchil que hacen todos los alumnos, donde la materia de matemáticas fue creando las circunferencias de los patrones de las flores, y en la materia de tecnología hicieron la parte manual donde complementaron ese proyecto. Cabe recalcar que aquí la vinculación de una materia con la otra realmente es esencial, ya que si una no avanza, la otra no puede comenzar el siguiente proyecto, y así nosotros lo realizamos. Realmente uno va haciendo una base y al siguiente profesor o a la siguiente asignatura va terminando el trabajo. Este es un trabajo 100% colaborativo. En la siguiente etapa, en la etapa número 2, aquí tenemos, ya empieza a formarse la ofrenda, por ejemplo, donde se realizó un retablo con pintura de acrílico referente a lo que era algo muy tradicional del estado de Hidalgo, que eran los tenangos. De igual forma, los alumnos estuvieron ahí pintando algunos patrones y empezaron ya con la elaboración o el entorno de la ofrenda. Aquí, por ejemplo, igual hago hincapié, incluso en el retablo se integraron una exalumna, por ejemplo, que también participó en la realización de este proyecto. Aquí todos participan, incluso padres de familia. En la etapa número 3, aquí se realizó el montaje de la ofrenda, donde aquí a veces efectivamente, como lo comentaba mi compañero, nos enfrentamos a veces a la apatía, a veces de compañeros, de alumnos, etcétera, pero también tenemos compañeros que a lo mejor no están de forma directa dentro de los contenidos del proyecto, pero se suman dando más tiempo, por ejemplo, para este tipo de actividades. En la siguiente etapa, que es la etapa número 4, que es la etapa final, en este caso, pues aquí ya se hizo el montaje de la ofrenda, se realizó, se integraron todos los elementos que hicieron todos los campos formativos, como el campo de historia, por ejemplo, hizo los tapetes de Tenango. Por ejemplo, la materia de español lo que hizo fue la exposición de este proyecto, integrando otros aprendizajes como las calaveras literarias, etcétera. Entonces, realmente es un proyecto muy interesante, donde es un orgullo ver cómo toda la comunidad se integra a este evento. En el área de artes también, efectivamente, los chicos bailaron el día de la presentación, bailaron haciendo referencia al Festival de Chantolo. Entonces, aparte de que los chicos van desde lo más básico, desde investigar,
los chicos o los alumnos que bailaron realizaron desde su máscara, investigaron qué era el chantolo, realizaron su propio vestuario. Entonces, realmente es un proyecto muy interesante que integra a toda la comunidad escolar, y este proyecto se integra desde primer grado hasta tercer grado y todos los alumnos participan. Pues es un orgullo ver cómo esta comunidad se integra a este evento, y nos toca ver también cómo, como lo comentaba mi compañero, cómo padres de familia hacen filas para poder entrar, incluso exalumnos que están acostumbrados o que participaron de algún momento en esta actividad, vuelven a la escuela específicamente en esa fecha para poder ver el trabajo de otros compañeros. Entonces, es muy interesante. Aquí tenemos un cuadro comparativo donde pues hemos analizado cómo hemos trabajado a partir de los proyectos de la nueva escuela mexicana y cómo eran nuestros proyectos de forma tradicional anteriormente. ¿Cuál era el enfoque? Bueno, en este caso, en la nueva escuela mexicana, pues se centra en la resolución de problemas reales y significativos. El trabajo sin proyectos, pues está centrado en la transmisión de contenidos de manera lineal. El rol del alumno en la nueva escuela mexicana se vuelve protagonista y activo, investiga, analiza, propone, construye su propio aprendizaje. En los proyectos tradicionales, el alumno se vuelve receptor, realmente es un aprendizaje pasivo. En el rol del docente, podemos ver que se vuelve facilitador, guía, acompañante dentro del proceso de aprendizaje. Por ejemplo, aquí más del 90% de la ofrenda es mano del alumno. Realmente todo lo realizan los alumnos. Si bien los docentes vamos guiando, vamos asesorando, a lo mejor obviamente hay cuestiones, por ejemplo, dentro de las estructuras que obviamente pues un docente tiene que estar al pendiente, pero realmente es mano del alumno completamente. Aquí, en este caso, en un proyecto tradicional, pues bueno, el docente es el principal actor de este tipo de proyectos. Dentro de esta metodología se integran los saberes de distintas asignaturas por un proyecto en común, en el caso de la nueva escuela, y en el trabajo, en este caso sin proyectos o en trabajo tradicional, pues puede ser realmente, cada asignatura se trabaja de forma aislada y fragmentada. La motivación, muy importante, bien lo comentaba, es dentro de los desafíos que nosotros nos enfrentamos. Yo creo que año con año los alumnos van mostrando más interés al ser partícipe de este tipo de proyectos, de ser ellos el centro de su propio aprendizaje. Eso genera motivación en ellos. Normalmente, en un proyecto tradicional, pues los alumnos se vuelven muy pasivos. Realmente solamente prefieren recibir el aprendizaje, pero no realizarlo. Dentro de la evaluación, pues esta evaluación realmente es muy interesante porque cada materia busca una evaluación diferente según las condiciones de cada una. Y el trabajo en proyectos realmente tradicional principalmente es sumativa, centrada en exámenes o pruebas escritas. ¿Puede poner el video, perdón, profesor? Este es un ejemplo de cómo terminó nuestro ofrenda, cuál fue el momento más. Tanto se baila y se cantan son. Una flor que no se seca, que con su aroma convence. Es mi querida Huasteca y esa Huasteca hidalguense. Bajo el sol que abraza tanto, se baila y se cantan son. Muchas gracias. Así como podemos ver, este es el trabajo de la secundaria 130 y realmente es un trabajo que nos llena de mucho orgullo y mucha satisfacción el trabajo que hemos realizado de forma comunitaria, porque cada actor en este proyecto es muy importante.
Ok, muchas gracias. Muchas gracias, maestro Almaquio, maestra Nadia. Yo agradezco, además de su participación, el hecho de que me hayan permitido ver su ofrenda en persona. Es una obra de arte. Realmente se pone la piel chinita cuando estás dentro del lugar y ves cada detalle que ustedes guían para que los alumnos construyan. Y bueno, también así como este es un espacio en el que les solicitamos que sean muy sinceros externando sus dificultades y demás, en el chat les comentamos que también han sido muy sinceros con nosotros y queremos justamente continuar en ambos lados con esa sinceridad. Decoraciones Harmony Puebla nos comenta, además de que han tenido muchas felicitaciones en nuestras redes sociales. Dice, es correcto, cuando el maestro Almaquio mencionó sobre que no han seguido los documentos, las orientaciones al pie de la letra como tal, Decoraciones Harmony Puebla dice, es correcto, así que mejor que en lugar de mandar una guía innecesaria en la fase intensiva, que sea toda la semana para manejar proyectos al ordenar los contenidos y PDAs. ¿Cuál es su opinión al respecto, maestros? Bien, pues la verdad es que mucho de lo que nosotros hemos aprendido no es siguiendo a veces al pie de la letra. El ser un poquito rebeldes y entender que las necesidades de cada escuela a veces no se acercan a lo que marcan los planes o lo que marcan lo que pareciera una receta de cocina. La propia práctica es lo que te hace. La verdad es que nosotros aprendimos a hacer proyectos comunitarios haciéndolo mal, haciéndolo peor y haciéndolo mejor. Y si hoy lo podemos presentar es porque aprendimos con error, mucho error. Y cabe destacar ahí que los propios directivos en un inicio se negaban a decirte, oye, no puedes salir, no puedes estar todo el tiempo fuera. Y no entendían la parte de la vinculación. Cuando nosotros le empezamos a explicar de que eran varias asignaturas, se integraban varios campos formativos, o sea, fue cuando es más, liberando presupuesto, autorizando que los niños salieran, los maestros ya veían que realmente sí se estaba trabajando en un proyecto y entendían cómo era un proyecto, porque a veces pensaban que el proyecto era hacer una maqueta o el proyecto era hacer una exposición, y no, o sea, el proyecto es desde que el alumno haga la flor, que el alumno trabaje la cartonería, la pinte, se suba a montar y hacer las cajas, o sea, porque todo el montaje que hace lo hacemos con cajas de huevo. Entonces, sí, o sea, la escuela, creo que gran parte de su éxito ha sido los errores que hemos cometido y que hoy, o sea, consideramos que es un éxito la ofrenda. Ahorita los niños ya están trabajando sus catrinas, desde artes, historia, hacen lo que es los tapetes de acerrín, se trabajan en la asignatura de historia. Niños de primero, segundo, tercer año llegan a la escuela queriendo aprender a hacer eso. Entonces, pues no siempre el ser tan técnico, tan teórico, es el éxito en el aula. Excelente, maestro. Gracias por compartirnos esta información que seguramente dará luz a más de una escuela. Muchísimas gracias. Y para concluir nuestro evento, damos el paso a Ciudad de México, que también tiene un proyecto bastante similar a lo que nos presenta el Estado de México, desde la forma muy particular que ellos tienen de trabajar. Es interesante, además de presentarlos, comentar que en algunos casos esta escuela han opinado algunas personas que no es real, que lo que ocurre en esa escuela es actuado, no se da como tal. Seguramente identifican a los maestros ya que nos han acompañado en los videos que se plantean para las sesiones de Consejo Técnico Escolar. Es un gusto para mí presentar al maestro Ricardo Pioquinto Ojeda Monroy y al maestro Abel Jared Pérez. Maestros, todo suyo este cierre. Hola, hola. Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes, compañeras maestras, compañeros maestros. Mi nombre es Pioquinto Ricardo Ojeda Monroy y me acompaña el maestro Abel Jared Pérez Calvo, docente de la Escuela Secundaria Técnica número 66, Francisco J. Mújica, de la Alcaldía Venustiano Carranza, aquí en la Ciudad de México.
Gracias maestro, venimos a compartir el proceso de apropiación de la nueva escuela mexicana y decir que tenemos un colectivo docente muy comprometido, muy profesional, que lo reconoce su comunidad. Y en ese sentido, nosotros hemos puesto como un reto fundamental el ir profundizando en los principios filosóficos de la nueva escuela mexicana. ¿Y cuáles son esos principios? Bueno, podemos mencionar algunos, que es el pensamiento crítico, la racionalidad individual, a transitar a una racionalidad histórica procesual, categorial, la problematización, el concepto y la categoría. Y en ese proceso de elaboración del codiseño y de la integración curricular, detectamos que los PDA en nivel secundaria tiene un nivel taxonómico, según Bloom, en tercer nivel. Es decir, no está en el nivel de recordar, que es el plano de lo conceptual, que es la definición simple, maestro Jared. Así es. Sino que está en un nivel cognitivo de analizar, el nivel cognitivo 3 de la taxonomía de Bloom, que es analizar, reflexionar, evaluar, aplicar, comprender, etc. Entonces, en ese sentido, en el momento de profundizar los principios filosóficos, nos hemos puesto como un reto el decir cómo vamos a entrar a elaborar nuestro codiseño y al mismo tiempo cómo vamos nosotros a generar esa integración curricular. Y esa integración curricular la estamos pensando a través de los PDA, que tenemos que transitar de un pensamiento conceptual a un pensamiento categorial. ¿Qué significa esto? La siguiente, por favor. Sí, bueno, vamos a definir qué es una categoría. Son aquellos principios filosóficos que nos permiten organizar la realidad misma de los fenómenos. Una categoría es un principio de realidad y un principio de pensamiento. Esa es la postura de Gustavo Bueno en su teoría del cierre categorial. Veamos a otro autor que nos va a ayudar a entender por qué hemos propuesto esta manera de poder generar la integración curricular, que es intentar categorizar, es situarse en un momento previo a la teoría, que significa construir una relación entre pensamiento y realidad. Hugo Semmelmann en Horizontes de la Razón 1 y 2. Vamos a poner un ejemplo, la siguiente, maestro, por favor. Vamos a poner un ejemplo. Estas son las categorías que hemos identificado. El primer autor en acuñar el término categoría fue Aristóteles, y acuña categorías que se consideran de físicas, que es la sustancia, la cantidad, la cualidad, la relación, el lugar, tiempo, posición, estado, acción y pasión. Posteriormente se acuñan categorías cuantitativas como la producción, la distribución y el consumo. Y finalmente, hoy podemos decir que hay dos direcciones en la construcción del conocimiento científico, que es la nosología y la epistemología. Y para ello hemos identificado las siguientes categorías: la historicidad, la convergencia, la divergencia, la emergencia, la extinción y anamorfosis, entre otras. Vamos al ejemplo en concreto. Empezamos a elegir un tema que es un tema de interés nacional. Así es. Y es una problemática que es parte de todo un programa, y el tema es el fentanilo. Entonces, vamos a someter el tema a las categorías. Por ejemplo, las categorías físicas. Las categorías físicas como sustancia. ¿Cómo se puede abordar el tema de fentanilo de manera de una integración curricular? Bueno, como sustancia es un opioide sintético. Como cantidad puede presentarse en dosis de microgramos o multigramos. Como acción, actúa sobre el sistema nervioso, bloquea dolor y genera euforia. Esto es porque nosotros estamos pensando el campo de saberes y pensamiento científico a partir de esta categoría física, en donde intervienen disciplinas como las ciencias, en específico la química. No vamos a extendernos en esta categoría física, es un ejemplo, y vamos a ver cómo utilizamos otras categorías con el tema de fentanilo. Vamos a utilizar una categoría epistémica o epistemológica para el tema del fentanilo. ¿Cuál es el campo de formación que nos ocupa para esta categoría epistemológica? La ética, la naturaleza y sociedades,
y las disciplinas que ocupan en este campo sería la historia y formación cívica y ética. La categoría en específico es la historicidad. Y entonces podemos entender el tema del fentanilo como una historicidad, es decir, se sintetizó desde la década de los 60 y ha causado crisis reciente en adicción. Y la divergencia es que es un medicamento o un problema social. Este es un dilema que se puede abordar desde la disciplina de formación cívica. Y finalmente, como una categoría que ocupa otro campo de formación, que es del humano y lo comunitario, pues la disciplina de la educación socioemocional, podemos abordar el tema de fentanilo para esa integración curricular, que es vital aprender a manejar el estrés, la tristeza y la frustración mediante estrategias saludables como el arte o el deporte para fortalecernos y prevenir el consumo de drogas. Lo planteamos porque en esa idea de ir transformando y profundizando los principios filosóficos, nuestro proceso, maestro Jared, fue inicialmente elegir un tema, detonarlo de manera integral, interdisciplinaria, a partir de categorías, pero ahora nuestro reto ha sido, creo que con más dificultad cognitiva, que es detonar una categoría para poder generar la integración curricular. Y esa categoría que hemos elegido es la categoría de identidad. Y es una categoría porque se puede hablar de identidad de género, identidad personal, identidades trigonométricas, etc. Y en ese sentido, la categoría de identidad se le puede dar un contenido conceptual, que es la identidad cultural, y la hemos enfocado en un lugar, en una especificidad, que es la región de Oaxaca, que de una manera muy didáctica nos lo explica el maestro Jared. Muchas gracias, doctor. Y tengo de verdad muchísimo gusto de saludarlas, de saludarlos. Efectivamente, hemos estado en otros espacios y hoy queremos compartir cómo es que estamos trazando esto. He escuchado las presentaciones que nos antecedieron, maravillosas, cómo han trabajado todo este proceso y ahora nos dan este informe. La diferencia es que ahora nosotros nos van a acompañar en este proceso de creación, porque la integración curricular requiere pensar de manera categorial para dialogar de una forma muy orgánica entre los campos formativos para un abordaje sobre una problemática o un constructo en específico. La lectura de la realidad es fundamental y para eso nos centramos en las sesiones intensivas del Consejo Técnico Escolar. Analizamos la territorialidad, los aspectos comunitarios y, por supuesto, el contexto interno de nuestra escuela. Esto nos llevó a encontrar diferentes problemáticas y hay una que queremos trabajar o abordar a través de este proceso de pensamiento categorial para generar una integración curricular. Es un reto, pero nos hemos dado cuenta en proyectos pasados que es posible y hoy queremos compartirles cómo es que lo estamos trabajando. Para empezar, ustedes ven al centro de este diagrama una problemática o un constructo. Alrededor se encuentran los diferentes campos formativos, con las disciplinas que los componen. Cada disciplina tiene un programa sintético asociado. Este programa sintético da cuentas de contenidos y PDAs. Durante el proceso de codiseño y de la construcción del programa analítico, tomamos decisiones con base en las necesidades de nuestra escuela. Esas necesidades están basadas en la problematización, en la lectura de la realidad, y encontramos que necesitamos fomentar la identidad cultural de nuestro estudiantado. En este orden de ideas, trabajamos de manera conjunta para generar todo un plan de trabajo de manera colectiva, consensuada y sobre todo con muchísimo ánimo. De verdad, nuestros consejos técnicos escolares son un espacio de reflexión y también de juego y de mucha catarsis y de ponernos de acuerdo, de dialogar. Sí, tenemos las guías, pero también tenemos la autonomía profesional docente. Y eso nos ha permitido hacer la diferencia en los procesos del Consejo Técnico Escolar. Voy a poner algunos ejemplos. En primer grado, en la disciplina de artes, tenemos el contenido patrimonio cultural de la comunidad en manifestaciones artísticas que fomentan la identidad y el sentido de pertenencia. El PDA asociado interpreta manifestaciones artísticas del patrimonio cultural de la comunidad y de México para fomentar las identidades personal y colectiva, así como el sentido de pertenencia.
En ese orden de ideas, las maestras y los maestros de artes con la disciplina de danza generaron todo un diálogo con el colectivo y les invitaron a formar parte de un proyecto vinculado, pero más que vinculado, interdisciplinario, pensado de manera categorial, observando la realidad desde diferentes aristas, porque la observación de una realidad tiene diferentes puntos de vista y cuando convergen se genera un aprendizaje holístico, mucho más completo. Así que de manera interdisciplinar se generaron diferentes propuestas. Las maestras y los maestros de arte se basaron en la plástica de Posada para generar secuencias didácticas en la creación e implementación de contenidos propiamente de las artes para generar bailes o expresiones artísticas propias de la danza que están trabajando en diferentes secuencias didácticas dentro de las aulas. En el caso de un servidor, estoy trabajando con el coro escolar. Hemos compendiado más de 90 voces y estamos trabajando el maravilloso Dios nunca muere de Macedonio Alcalá. Es una pieza tan representativa de la cultura oaxaqueña que nos ayuda a entender un poco más este proceso de celebrar al Día de Muertos. Porque, ¿saben? Nuestro proyecto vinculado, nuestro proyecto interdisciplinar, que primero va desde el proyecto áulico hacia el proyecto comunitario, nos permite generar una dinámica holística y particularmente identitaria, en términos de nuestra territorialidad, por supuesto, y de la tradición del Día de Muertos que nos representa tanto en países de todo el mundo. La plástica, la pintura, la música en conjunto es una manera de observar esa realidad de la identidad cultural, pero no es la única. Y es aquí donde podemos encontrar otros espacios de convergencia. Por ejemplo, en segundo grado, en ciencias, física, con el contenido, estructura, propiedades y características de la materia, los profesores de física han determinado que el PDA indaga sobre los saberes y prácticas del uso de materiales y sus propiedades y características para construcción, vestimenta y artefactos de uso común, puede ser de utilidad en el aprendizaje durante este proyecto, particularmente desde la postura del barro negro en Oaxaca, esta artesanía que es tan típica de la región y que muchos disfrutamos en nuestros hogares. Poder entender la dinámica que se da con los materiales y la manera en la que se puede transformar es parte de lo que se aprende en física y que se vive de manera cotidiana en un artefacto ornamental que podemos colocar en una ofrenda en el Día de Muertos. Ustedes pueden ver una fotografía de cómo el maestro está trabajando una primera pieza que va a generar a partir de ella un molde en donde nuestro estudiantado en las clases de física podrán reproducir o replicar, haciendo uso de sus conocimientos y echando mano de todas sus habilidades, réplicas de estas calaveras de barro negro. Sabemos que no tenemos un horno, así que tenemos que adecuarnos y comprender más las opciones que tenemos para este tipo de elementos. Nuestra ofrenda estará acompañada de estas calaveritas y estarán cubriendo una vela infinita con otros maestros de ciencias, particularmente en física. Así podría seguir comentándoles y de hecho me emociona mucho hacerlo porque soy portavoz de mis compañeras y de mis compañeros. En tercer grado, en español, bajo el contenido de la diversidad étnica, cultural y lingüística de México a favor de una sociedad intercultural, podemos compartir una propuesta creativa propia en la que se valore y se promuevan textos en español a favor de una sociedad intercultural. Y qué mejor que la creación de calaveritas literarias. Esta lírica maravillosa que es parte fundamental de la tradición mexicana. Nuestro estudiantado está con muchísimo ánimo para poder generar sus calaveritas. Están pensando en la calaverita a sus maestros, a sus familiares, a sus amigos. Está detonándose un proceso creativo importante y sobre todo en el uso y la comunicación de su lengua para buscar un proceso intercultural, un proceso de mayor identidad. En el caso de inglés, también para segundo grado, encontramos manifestaciones artísticas y culturales, de manera que se seleccione alguna manifestación propia de nuestro país y se difunda en inglés mediante diversos elementos y recursos artísticos. Las maestras de inglés están trabajando los discursos, el poder reproducir la información de lo que sucederá en las diferentes estancias de este proyecto para poder comunicarlo en la lengua extranjera inglés. Pero no solamente de manera verbal, sino también de manera escrita, en documentos para generar las 4 habilidades que estamos acostumbrados a desarrollar en el idioma extranjero. Listening, por ejemplo, o reading, o writing,
que son tan importantes para poder comunicar información. A lo largo de todo este proyecto se han sumado todas las disciplinas en los diferentes campos formativos y hoy yo no quiero omitir a ninguno, pero hay mucha información que decir. En tecnología, la comunicación y la representación técnica es el contenido central y los PDAs, como elaborar representaciones gráficas de sus ideas con respecto a la operación, funcionamiento y diseño de las producciones técnicas para ampliar las posibilidades de comunicación, se han generado diferentes proyectos de acuerdo a los énfasis. Somos secundarias técnicas, así que tenemos muchísimo de tecnología y varios énfasis dentro de nuestra escuela. La maestra de informática está trabajando con los programas que la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México ha dispuesto para nuestro uso gráfico para comunicar una infografía sobre los diferentes contenidos y representaciones en una ofrenda de Día de Muertos. El maestro de electrónica, el maestro de artes visuales también se está encargando de poder generar esta plástica de posada con la famosa Catrina para que quede impresa en unos folders que ahorita voy a describir. Esos folders nos van a ayudar mucho para generar evidencias a lo largo de este proceso de integración curricular. No quiero dejar a nadie fuera. Yo recuerdo a mi maestro de formación cívica y ética que está preparando el trabajo con alebrijes. Vamos a tener alebrijes maravillosos en la ofrenda porque se va a generar un proceso de multiculturalidad, de diversidad. Van a reconocer en su árbol genealógico a esas personas que los han representado con diferentes colores, con diferentes creencias y con diferentes formas de pensamiento para generar un guardián de su familia. Ese guardián será construido como un alebrije de colores que permanecerá expuesto en los diferentes espacios de la ofrenda. De manera similar, podrán hacer catrinas o catrines con las características típicas de sus antepasados, porque la historia familiar es muy importante y nos recuerda la parte de la identidad cultural. Hagamos historia familiar, conozcamos quiénes fueron nuestros antepasados y reconozcamos que el proceso comunitario lo construimos todas y todos. Para poder continuar y terminar de cerrar estas ideas, hoy yo quiero compartir algo, doctor, y por supuesto con ustedes, maestras y maestros. Es difícil hacer integración curricular. Transitar desde un pensamiento conceptual a un pensamiento categorial, que en resumidas cuentas significa observar una realidad desde diferentes puntos de vista, como lo hizo el doctor en la explicación de cómo observamos al fentanilo desde los diferentes campos formativos, las disciplinas que los componen y los contenidos y PDAs alrededor. Este pensamiento nos permite generar una visión mucho más global, pero es necesario articularla y para eso es importante el espacio electivo de integración curricular. Muchas veces no sabemos qué hacer en este espacio. Cuesta trabajo definir cuál va a ser nuestro plan de acción. Lo que nosotros definimos en el Consejo Técnico Escolar, escuchando las voces de todas y de todos, fue realizar un proceso de evaluación formativa, integrar los productos con sus diferentes instrumentos de evaluación para generar un portafolio de evidencia. En el espacio electivo de integración curricular se realiza el abordaje de los contenidos y PDAs en conjunto para generar portafolios que compendia los productos de los proyectos áulicos. Así estará impreso a través de la serigrafía o del sello esta Catrina con la leyenda Escuela Secundaria Técnica número 66 y dentro de ellos todos los productos y las evaluaciones de carácter formativo que han resultado que resulten durante este proyecto. Tenemos muchísimo ánimo y queremos invitarles a venir a nuestra escuela y observar esa muestra pedagógica que tendremos sobre estos elementos. Se llevará a cabo el día 30 de octubre en las instalaciones de nuestro plantel y esperamos que todos los trabajos que nuestras alumnas y alumnos están realizando puedan ser cuenta de un proceso de aprendizaje mucho más integral. La integración curricular es complicada, pero creemos que es posible. Y estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para lograrlo. Hoy queremos compartirlo. No resulta ser la panacea, es solo una manera de abordarlo. Y si a alguien le es útil, ¡qué maravilla! Muchísimas gracias por su tiempo. Doctor, muchísimas gracias por compartirnos todo este tema tan filosófico de la observación categorial de la realidad. Sí, gracias, maestro Jared. Y muchas gracias al espacio, al compañero Eduardo, moderador. Él lo dijo muy claro al inicio de este conversatorio. No hay una sola forma de integrar curricularmente las disciplinas y los
proyectos. Lo que hemos presentado hoy es una manera científica que puede generar un proceso de integración a partir de categorías y transitar de este pensamiento conceptual a un pensamiento categorial. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, maestro Jared. Muchas gracias, doctor. Y muchas gracias, maestro Eduardo. Gracias. Maestros, muchísimas gracias. Ocurre algo interesante con ustedes, puesto que en nuestras redes sociales no hay preguntas, sino muchas felicitaciones para su escuela, para el trabajo que están haciendo. Hay bastantes personas interesadas en ver lo que están haciendo, en asistir en esto, así que tal vez ya los estarán contactando para que los dejen entrar. Sin embargo, para cerrar, ante la ausencia de preguntas, quiero finalizar con un comentario a ustedes de Diana Casas. Dice, muchas felicidades a la Secundaria Técnica 66. Efectivamente, como menciona el director del plantel, lo que han logrado es el resultado de un equipo docente. Y bueno, ya solo para finalizar con ustedes, maestros, díganos brevemente cómo es que han logrado esto. ¿Cómo es que han logrado este trabajo? Porque no surgió de la nada. Brevemente, maestros, muchas gracias. Yo creo que la virtud fue tener primero el compromiso, y lo dije al inicio, lo vuelvo a repetir, el compromiso y el profesionalismo de nuestros docentes, pero también el compromiso y la entrega de nuestros alumnos y de los padres de familia. Es una comunidad en que todos nos exigimos y a partir de esa exigencia hemos concluido en los consejos técnicos que los temas se van a agotar si no los profundizamos. Yo creo que una tarea fundamental, maestro Jared, es seguir profundizando en los temas, en los principios filosóficos. Me parece que la nueva escuela mexicana tiene un potencial muy grande porque podemos construir conceptos muy distintos. Por ejemplo, con esto voy a finalizar. Antes, conceptualmente, se pensaba que el trabajo se definía como aquella actividad que genera un bien tangible. Se pensó una realidad distinta y ahora el trabajo se define como toda aquella actividad que genera un desgaste físico aplicado al ser humano. Por lo tanto, se reconoce el trabajo doméstico como un trabajo. Esto es transitar de un concepto estrictamente no activo a transitar a una categoría que le da un contenido conceptual y que puede pensar nuestra realidad y otra realidad. Así es, y si me permite, maestro Eduardo, continuar con este orden de ideas, sé que el tiempo ya nos apremia. De verdad, ejercer la autonomía del magisterio es fundamental. Tenemos, de verdad, yo he estado en algunas reuniones de los materiales que se plantean, sé todo lo que hay detrás, el trabajo que ustedes hacen es extraordinario y nos toman en consideración y preguntan. Sin embargo, algo fundamental es que dentro de nuestras escuelas, en nuestros enclaves sociales, podamos tomar esta autonomía de verdad como la rienda de nuestro trabajo. Si nosotros dialogamos y generamos acuerdos y nos planteamos muy claramente el ejercicio de la observación de nuestra realidad, somos actores y actrices fundamentales para una intervención áulica, oportuna y transformar el proceso de educación desde la operatividad. Nunca vamos a desconocer el apoyo de las autoridades. Gracias porque lo tenemos, gracias por las guías, gracias porque nos acompañan. También sumamos lo que las ideas de maestras y maestros al interior de las sesiones del Consejo Técnico Escolar propician, porque el proceso creativo se hace mucho mayor. Muchísimas gracias de verdad por la oportunidad y esperamos que nos acompañen. A lo mejor podríamos grabar un video al respecto y socializar cómo nos fue con este proyecto comunitario. Pues muchísimas gracias, maestros, de verdad, ha sido muy enriquecedor. Y esperamos a todas las personas que nos han seguido en esta transmisión el día de mañana a la misma hora, donde tendremos un diálogo con todos esos comentarios que quedaron sin resolver. Categorizaremos justamente sus preguntas, sus dudas, sus comentarios y los profesores seguirán interactuando con nosotros a través de la experiencia. En este caso, de docente a docente. Maestros, muchísimas gracias.
a los participantes, a las entidades y a quienes nos han seguido en la transmisión. Muchas gracias. Finalizamos este primer conversatorio.